30 días usando la ley de la atracción para atraer dinero. Lo que realmente sucede. Escúchame bien, porque esto puede cambiar tu vida en los próximos 30 días. No te voy a vender fantasías. No te voy a decir que vas a visualizar dinero y mágicamente aparecerá en tu cuenta bancaria mañana. Eso no funciona así. Pero lo que sí voy a hacer es mostrarte lo que realmente sucede cuando aplicas la ley de la atracción correctamente durante 30 días enfocados en el dinero. Porque hay algo que casi nadie te dice. El dinero no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. Y en este video vas a descubrir cómo personas comunes, y también millonarios como Oprah Winfrey o Jim Carrey, utilizaron estos principios para transformar su realidad financiera, desde cero. Pero también vas a descubrir la verdad incómoda. Lo que ocurre dentro de ti en esos 30 días puede ser más intenso, más desafiante y más poderoso de lo que imaginas. Así que si estás listo, no solo para atraer dinero, sino para convertirte en la persona que el dinero busca, quédate hasta el final, porque el día 30 no serás la misma persona que hoy. Tema 1. La verdad incómoda sobre el dinero y la ley de la atracción, el punto donde todo cambia. Voy a decirte algo que puede incomodarte, pero que también puede liberarte para siempre. La mayoría de las personas no fracasan en atraer dinero porque no saben visualizar. Fracasan porque, en el fondo, no se sienten dignas de tenerlo. Y esto no es culpa tuya, es una programación silenciosa que empezó hace años, tal vez en tu infancia, escuchando frases como «el dinero no crece en los árboles», «hay que sufrir para ganar dinero», «los ricos son egoístas», frases que parecían inocentes, pero que poco a poco fueron moldeando tu identidad. Porque sí, esto no es solo sobre dinero, es sobre identidad. La ley de la atracción no responde a lo que deseas con intensidad momentánea. Responde a lo que crees que eres todos los días, incluso cuando nadie te está mirando. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Imagínate a Oprah Winfrey siendo una niña en condiciones extremadamente difíciles, creciendo en pobreza, enfrentando abusos, sin ningún tipo de ventaja visible. Si alguien le hubiera dicho en ese momento que se convertiría en una de las mujeres más influyentes y ricas del mundo, probablemente nadie lo habría creído. Pero hubo algo que sí ocurrió, un cambio interno. Oprah no esperó a que el dinero llegara para sentirse valiosa. Empezó a construir dentro de sí misma una identidad completamente diferente, una identidad basada en crecimiento, en propósito, en expansión, en servicio. Y eso cambió absolutamente todo. Porque cuando cambias tu identidad, cambias tu energía. Y cuando cambias tu energía, cambias lo que atraes. Pero déjame llevarte más profundo. Porque esto no es solo teoría bonita. Esto es práctica real. Piensa en Elon Musk, alguien que estuvo al borde de perderlo todo múltiples veces. Alguien que invirtió todo su dinero en sus propias empresas mientras el mundo dudaba de él, mientras muchos lo consideraban loco. ¿Qué lo sostenía en esos momentos donde no había resultados visibles? No era el dinero, era su convicción interna, era su identidad, era la certeza de que lo que estaba construyendo ya era real en su mente, aunque el mundo aún no lo viera. Y eso es ley de la atracción aplicada al más alto nivel. No es repetir frases frente al espejo, es sostener una visión tan poderosa que tu comportamiento empieza a alinearse con ella incluso antes de tener pruebas. Ahora quiero que te detengas un segundo y te hagas una pregunta incómoda. ¿Quién eres tú cuando nadie te está viendo? ¿Eres una persona que vibra en escasez, en miedo, en duda constante? ¿O eres alguien que, incluso en medio de la incertidumbre, empieza a pensar, sentir y actuar como alguien que ya está creciendo? Porque aquí está el punto clave. El dinero no es algo que persigues, es algo que responde a quién te conviertes. Y esto se ve claramente en empresas como Amazon. Cuando Jeff Bezos fundó Amazon, no había garantías de éxito, no había validación externa, no había resultados inmediatos, pero había una visión absolutamente clara de lo que quería construir. Durante años, la empresa no generó ganancias significativas. Durante años, el mundo dudó, pero internamente, la identidad de crecimiento ya estaba definida. Amazon no se comportaba como una empresa pequeña, pensaba como un gigante antes de serlo. Y eso es exactamente lo que la mayoría de las personas no está haciendo con su vida financiera. Están esperando resultados para cambiar su identidad, cuando en realidad es al revés. Primero cambias tu identidad,
Y luego los resultados comienzan a reflejar eso. Ahora volvamos a ti, porque en estos 30 días usando la ley de la atracción para atraer dinero, lo primero que va a suceder no es mágico, es profundamente revelador. Vas a empezar a ver tus propias limitaciones. Vas a notar cómo reaccionas ante el dinero. Vas a sentir incomodidad cuando intentes pensar en grande. Vas a descubrir creencias que ni siquiera sabías que estaban ahí. Y eso puede ser incómodo, pero también es el inicio de tu transformación, porque lo que estás viendo no es un problema, es una oportunidad. Es como si alguien encendiera la luz en una habitación que estuvo en oscuridad durante años. Al principio molesta, pero luego te permite ver con claridad. Y aquí es donde la mayoría se detiene, porque confunden incomodidad con fracaso. Pero las personas que realmente transforman su vida entienden algo fundamental. La incomodidad no es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo está cambiando. Mira la historia de Jim Carrey, viviendo en su coche, sin dinero, sin estabilidad, pero con una visión tan clara que incluso en medio de esa situación decidió escribir un cheque de $10 millones para sí mismo. No porque fuera ingenuo, sino porque estaba entrenando su mente para aceptar una realidad mayor. Y años después, eso se convirtió en realidad, pero no por arte de magia, sino porque su identidad cambió primero, porque empezó a tomar decisiones diferentes, porque empezó a ver oportunidades donde otros veían límites, porque empezó a actuar como alguien que ya estaba en camino a ese resultado. Y eso es lo que este proceso de 30 días empieza a hacer contigo. Te obliga a mirarte, te obliga a cuestionarte, te obliga a decidir quién quieres ser realmente. Porque la ley de la atracción no es un truco, es un espejo. Te muestra exactamente dónde estás y también te muestra quién puedes llegar a ser. Así que si en este momento sientes dudas, si una parte de ti piensa que esto no funcionará, no luches contra eso. Obsérvalo, porque ese pensamiento es precisamente lo que está bloqueando tu crecimiento. Y en el momento en que empiezas a cambiar esa narrativa interna, todo comienza a moverse. No de forma instantánea, pero sí de forma inevitable. Porque cuando alineas tu mente, tus emociones y tus acciones, te vuelves magnético. Y el dinero empieza a encontrar su camino hacia ti. Pero recuerda esto, no porque lo estés persiguiendo desesperadamente, sino porque finalmente te estás convirtiendo en alguien capaz de recibirlo. Y ese es el verdadero inicio de todo. Tema 2. Los primeros días. Cuando tu mente empieza a revelar su verdad. Y casi todos abandonan aquí. Hay un momento en este proceso de 30 días que define absolutamente todo. Y ocurre mucho antes de que veas dinero, oportunidades o resultados externos. Ocurre en silencio. Ocurre dentro de ti. Y, si no lo entiendes, es exactamente el punto donde la mayoría de las personas se rinde. Porque durante los primeros días usando la ley de la atracción para atraer dinero, lo que sucede no es lo que esperabas. No hay señales mágicas, no hay cambios visibles inmediatos, no hay una lluvia de oportunidades cayendo del cielo. Lo que aparece es tu mente sin filtros. Es como si alguien hubiera quitado una máscara que llevabas puesta durante años, y de repente empiezas a escuchar con claridad una voz interna que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías enfrentado realmente. Una voz que duda, que cuestiona, que teme, que te dice cosas como, esto no va a funcionar, no es para ti, otros pueden, pero tú no. El dinero es difícil, no estás lista, no es el momento. Y en ese instante ocurre algo decisivo, porque puedes hacer lo que hace la mayoría, o puedes hacer lo que hacen las personas que realmente transforman su vida. La mayoría se asusta. Piensan que esos pensamientos son una señal de que están fallando, de que la ley de la atracción no funciona, de que todo esto es una ilusión. Y entonces abandonan. Vuelven a su zona conocida, vuelven a la vieja identidad, vuelven a la escasez. Porque, aunque duele, es familiar. Pero las personas que crean riqueza interpretan esto de una forma completamente diferente. Ellas entienden que esos pensamientos no son un obstáculo, son un diagnóstico, son la evidencia exacta de lo que necesita cambiar. Y aquí es donde quiero que prestes atención, porque esto es profundo. Cuando decides atraer dinero, no estás intentando cambiar el dinero, estás intentando cambiar la programación que tienes sobre el dinero. Y esa programación no desaparece en silencio, se revela, se expone, se muestra con claridad, para que puedas verla.
cuestionarla y transformarla. Mira la historia de Howard Schultz, el hombre que convirtió Starbucks en una de las marcas más poderosas del mundo. Schultz creció en una familia humilde, en un entorno donde el dinero era una constante preocupación, donde la estabilidad financiera era frágil y donde las oportunidades parecían limitadas. Esa era su realidad, esa era su programación inicial, y durante años esa programación intentó definir sus límites. Pero cuando comenzó a construir Starbucks, no todo fue éxito. Hubo rechazo. Hubo inversores que dijeron que su idea no funcionaría. Hubo momentos en los que parecía que todo se derrumbaba. Y en esos momentos, la voz interna de la duda apareció con fuerza. La misma voz que tú empiezas a escuchar en estos primeros días. Pero Schultz no la interpretó como una señal de retroceso. La interpretó como una señal de crecimiento. Entendió que cada duda era una oportunidad para reforzar su visión, que cada miedo era una invitación a expandirse. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo en este proceso. Tu mente no está en tu contra, está mostrándote lo que ha estado gobernando tu vida financiera hasta ahora. Ahora bien, aquí viene la parte más importante. No basta con identificar esos pensamientos, tienes que empezar a relacionarte con ellos de forma diferente, porque si reaccionas automáticamente, repites el patrón. Pero si observas conscientemente, empiezas a reprogramarlo. Y esto no es algo abstracto, es algo extremadamente práctico. Imagina que en estos primeros días decides enfocarte en atraer dinero, pero de repente aparece un gasto inesperado, una preocupación financiera, una sensación de inseguridad. La mayoría interpreta esto como una contradicción, como si el proceso estuviera fallando, pero en realidad es el proceso funcionando con precisión, porque está sacando a la superficie exactamente la emoción que necesitas transformar. Y aquí es donde entra la diferencia entre quien sueña y quien crea resultados. Las personas que logran atraer riqueza no niegan lo que sienten, no fingen estar bien cuando no lo están, pero tampoco se identifican completamente con esa emoción. La observan, la entienden y luego eligen algo diferente. Eligen pensar diferente, eligen actuar diferente, eligen sostener una visión más grande que su estado emocional momentáneo. Y esto es exactamente lo que hizo Sara Blakely, fundadora de Spanx. Antes de convertirse en multimillonaria, Sara enfrentó rechazo tras rechazo, puertas cerradas, personas que no creían en su producto, momentos donde lo más fácil habría sido rendirse. Pero ella tenía algo que la mayoría no tiene, una relación diferente con el fracaso. No lo veía como una señal de que debía parar, lo veía como parte del proceso, como evidencia de que estaba avanzando, como retroalimentación. Y eso es exactamente lo que necesitas entender en estos primeros días. Nada de lo que aparece es casual. Todo tiene un propósito. Cada pensamiento negativo, cada emoción incómoda, cada duda, es una pieza del rompecabezas que estás reconstruyendo. Pero solo si decides no huir, solo si decides quedarte, solo si decides atravesar ese proceso con conciencia. Porque aquí está la verdad que transforma todo. No estás intentando sentirte bien todo el tiempo. Estás entrenando tu mente para no ser dominada por estados emocionales temporales. Estás construyendo una estabilidad interna que no depende de las circunstancias externas. Y cuando haces eso, algo poderoso comienza a suceder. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías problemas. Empiezas a actuar con más claridad. Y poco a poco, tu realidad empieza a reflejar ese cambio. Pero no porque el universo esté reaccionando a tus deseos, sino porque tú estás reaccionando de forma diferente a la vida. Y eso cambia todo. Así que si estás en esos primeros días, si sientes dudas, si sientes incomodidad, si sientes que nada está pasando, detente un momento, respira y entiende esto profundamente. Estás exactamente donde necesitas estar. Porque este no es el momento donde los resultados aparecen. Es el momento donde te conviertes en la persona capaz de sostenerlos. Y cuando eso ocurre, los resultados dejan de ser una posibilidad y se convierten en una consecuencia inevitable. Tema 3. El momento crítico. Cuando tu realidad empieza a desafiar tu nueva identidad. Hay un punto en este proceso de 30 días que casi nadie anticipa y que, sin embargo, lo cambia todo. Es el momento en que empiezas a hacer el trabajo interno, empiezas a cambiar tu mentalidad, empiezas a elevar tu estándar, pero tu realidad externa todavía no lo refleja.
Y entonces ocurre algo profundamente incómodo. Tu vida empieza a contradecir lo que estás construyendo dentro de ti. Sigues viendo las mismas cifras en tu cuenta. Siguen apareciendo los mismos problemas. Siguen repitiéndose los mismos patrones. Y en ese instante surge la duda más peligrosa de todas. ¿Y si nada de esto funciona? Ese pensamiento ha detenido más sueños que cualquier falta de talento, de recursos o de oportunidades. Porque no es solo una duda, es una invitación a volver atrás, a regresar a lo conocido, a abandonar justo antes de que algo cambie. Pero aquí está la verdad que separa a quienes transforman su vida, de quienes se quedan en el mismo lugar durante años. Las personas que crean riqueza no esperan a que su realidad cambie para creer. Ellas sostienen su nueva identidad, incluso cuando su realidad parece desmentirla. Y esto no es fácil. De hecho, es uno de los actos más desafiantes que puedes hacer, porque implica confiar en algo que aún no puedes ver. Implica actuar como alguien que todavía no eres completamente, pero que estás en proceso de convertirte. Implica sostener una visión, en medio de la contradicción. Y aquí es donde quiero llevarte a una historia que define este momento con absoluta claridad. Piensa en Walt Disney. Antes de construir el imperio que hoy conocemos como The Walt Disney Company, Disney enfrentó rechazo tras rechazo. Fue despedido de un periódico por falta de creatividad. Sus primeros proyectos fracasaron. Su estudio quebró. En más de una ocasión, estuvo al borde de perderlo todo. Ahora imagina ese momento. Imagina estar en una situación donde tu realidad te está diciendo claramente que no lo estás logrando, que no está funcionando, que quizás deberías rendirte. Y, aún así, decidir continuar. No porque tengas garantías, sino porque tienes una visión, porque dentro de ti ya existe una versión de tu vida que aún no ha tomado forma externa. Eso es lo que define este punto del proceso. No es un momento de resultados, es un momento de decisión. Es el punto donde decides si tu identidad está basada en lo que ves o en lo que estás construyendo. Porque si tu identidad depende de tu realidad actual, entonces cada dificultad te hará retroceder. Pero si tu identidad está anclada en tu visión, entonces cada dificultad se convierte en parte del camino. Y esto es exactamente lo que hizo Jack Ma cuando construía Alibaba. Jack Ma fue rechazado decenas de veces, rechazado en empleos, rechazado en oportunidades, rechazado incluso cuando intentó trabajar en lugares tan simples como una cadena de comida rápida. Y sin embargo, había algo que no cambiaba: su forma de verse a sí mismo, su forma de interpretar el fracaso, su capacidad de sostener una visión más grande que sus circunstancias. Cuando fundó Alibaba, nadie creía en el comercio electrónico en China como él lo veía. No había infraestructura, no había confianza, no había resultados inmediatos. Pero había algo mucho más poderoso: una identidad que ya operaba desde el futuro. Y eso es exactamente lo que tú estás siendo invitado a hacer en este momento de los 30 días. A dejar de reaccionar a lo que ves y empezar a responder desde quién estás decidido a ser. Pero aquí viene el desafío más grande, porque tu entorno no siempre va a acompañar este cambio. Las personas a tu alrededor pueden seguir viéndote como eras antes, pueden dudar, pueden cuestionar, pueden incluso intentar devolverte a tu antigua versión, no por maldad, sino porque es la versión que conocen. Y eso genera tensión, porque mientras tú estás cambiando internamente, tu mundo externo todavía no se ha actualizado. Y en ese espacio es donde se define todo. Es donde eliges si vuelves a encajar en tu antiguo molde o si te mantienes firme en tu nueva dirección. Y aquí es donde la mayoría falla, porque buscan validación externa demasiado pronto, buscan señales inmediatas, buscan pruebas visibles, y cuando no las encuentran, abandonan. Pero las personas que logran resultados entienden algo fundamental. La validación externa es una consecuencia, no un requisito. Primero te validas a ti mismo, primero sostienes tu visión, primero te alineas con tu nueva identidad, y luego la realidad comienza a reflejarlo, no al revés. Mira lo que ocurrió con Netflix. Cuando comenzó, el modelo de negocio parecía arriesgado. Luego apostaron por el streaming, cuando la mayoría aún estaba anclada en formatos tradicionales. Y después, decidieron producir contenido propio, algo que en su momento fue visto como una locura. Pero cada una de esas decisiones fue tomada desde una visión, no desde la validación inmediata. Y hoy,
Esa visión define una industria entera. Ahora vuelve a ti, porque este no es un concepto lejano, este es tu momento. Este es el punto en el que decides si sigues reaccionando a lo que ya existe, o si empiezas a crear lo que aún no existe. Si decides que tu identidad no será dictada por tu situación actual, sino por la dirección en la que estás avanzando. Porque en el momento en que haces ese cambio, todo empieza a reorganizarse, no de forma instantánea, pero sí de forma constante, y lo que antes parecía imposible, empieza a volverse inevitable, pero solo si atraviesas este momento, solo si no te detienes aquí, solo si entiendes que la contradicción que estás viviendo no es una señal de fracaso, es la prueba de que estás en transición, y ese es el lugar donde nacen todas las nuevas realidades. Tema 4. Cuando todo parece empeorar, la fase que confunde a todos, y que en realidad está creando tu nueva realidad. Hay una fase en este proceso de 30 días que es tan desconcertante que la mayoría de las personas la interpreta completamente al revés. Es el momento en que decides cambiar tu mentalidad, empiezas a trabajar en tu energía, comienzas a visualizar, a pensar diferente, a elevar tu identidad, y de repente, en lugar de mejorar, tu realidad parece desordenarse aún más. Gastos inesperados, problemas que resurgen, situaciones incómodas, personas que desaparecen o conflictos que aparecen sin explicación aparente. Y en ese instante, tu mente entra en alerta. ¿Qué está pasando? ¿No se supone que todo debería mejorar? Y es aquí, justo aquí, donde la mayoría abandona, porque no entienden algo fundamental. No estás perdiendo el control, estás soltando lo viejo, y eso no siempre se siente bien, porque lo que estás experimentando no es retroceso, es reorganización. Es como cuando decides ordenar una casa que ha estado desordenada durante años. Al principio parece peor, porque todo está fuera de su lugar, todo está visible, todo parece caótico. Pero ese caos es necesario para crear un nuevo orden. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en tu vida. Tu sistema interno está siendo reconfigurado, tu relación con el dinero está siendo reescrita, tu identidad está dejando de ser compatible con ciertas situaciones, personas y patrones. Y cuando eso ocurre, la realidad responde, no porque algo esté mal, sino porque algo está cambiando profundamente. Mira la historia de Steve Jobs. Fue despedido de la empresa que él mismo creó, Apple. Imagínate eso, crear algo desde cero, poner tu visión, tu energía, tu identidad y luego ser expulsado. Para la mayoría, eso habría sido el final, la prueba definitiva de que todo había salido mal. Pero para Jobs, fue el comienzo de una transformación. En ese periodo, lejos de Apple, creó nuevas empresas, exploró nuevas ideas, desarrolló una visión aún más refinada, y cuando regresó, no era el mismo. Había evolucionado, había integrado lo que antes no veía, y eso le permitió reconstruir Apple de una forma que cambiaría el mundo para siempre. Ahora piensa en esto. Si solo miras el momento en que fue despedido, parece una caída. Pero si miras el proceso completo, fue una preparación. Y eso es exactamente lo que esta fase representa en tu vida. No estás retrocediendo, estás siendo preparado. Pero claro, desde dentro no siempre se siente así. Se siente incierto, se siente incómodo, se siente como si algo estuviera fuera de control. Y ahí es donde necesitas una nueva forma de interpretar lo que está ocurriendo. Porque si interpretas esta fase como un problema, vas a intentar volver a lo conocido. Pero si la interpretas como una transición, vas a atravesarla con conciencia. Y eso cambia absolutamente todo. Mira lo que ocurrió con Reed Hastings cuando transformó Netflix. Pasar de DVDs al streaming fue un riesgo enorme. Luego, apostar por contenido original fue aún más arriesgado. Hubo críticas, hubo dudas, hubo momentos donde parecía que las decisiones eran demasiado agresivas, pero cada uno de esos movimientos implicaba soltar lo que funcionaba, para crear algo mejor, y eso siempre genera tensión, porque lo viejo aún no ha desaparecido por completo, y lo nuevo aún no se ha consolidado. Y tú estás exactamente en ese punto, entre dos versiones de ti mismo, la versión que ya no encaja y la versión que aún se está formando. Y ese espacio puede sentirse inestable, pero también es el lugar más poderoso en el que puedes estar, porque es donde ocurre la transformación real. Ahora déjame decirte algo que necesitas escuchar con claridad.
No todo lo que se va es una pérdida. Y no todo lo que aparece es un problema. A veces, lo que parece un obstáculo es una redirección. A veces, lo que parece un final es una apertura. Y a veces, lo que parece caos es el inicio de un nuevo orden. Pero solo si tienes la capacidad de sostener esa perspectiva. Porque si reaccionas desde el miedo, vas a intentar controlar lo que está cambiando. Pero si respondes desde la conciencia, vas a permitir que el proceso se desarrolle. Y eso es exactamente lo que diferencia a las personas que crean riqueza real. No es que no enfrenten dificultades. Es que interpretan esas dificultades de forma diferente. No las ven como señales de que deben parar. Las ven como señales de que están avanzando. Mira la historia de Ray Kroc y la expansión de McDonald's. El crecimiento no fue lineal. Hubo desafíos. Hubo decisiones difíciles. Hubo momentos donde todo parecía frágil. Pero la visión era clara. Y eso permitió atravesar cada etapa, incluso las más caóticas. Y eso es exactamente lo que necesitas en este momento. No más control, no más resistencia, sino claridad, confianza, presencia. Porque cuando entiendes que esta fase no es un error, sino una parte esencial del proceso, dejas de luchar contra ella y empiezas a usarla. Empiezas a observar qué se está moviendo, qué está cambiando, qué ya no encaja contigo. Y desde ahí, tomas decisiones más alineadas, más conscientes, más poderosas. Y poco a poco, el caos empieza a ordenarse. Las piezas empiezan a encajar. Las oportunidades empiezan a aparecer. Pero no porque algo externo haya cambiado mágicamente, sino porque tú ya no eres la misma persona. Porque has atravesado la incomodidad. Porque has soltado lo que ya no te servía. Porque has sostenido tu visión, incluso cuando todo parecía incierto. Y ese es el punto donde la transformación deja de ser interna y empieza a reflejarse en tu realidad. Pero solo si no te detienes aquí, solo si entiendes que este momento no es el final, es el umbral, el lugar exacto donde tu vieja vida se está desintegrando, para dar espacio a la nueva. Y si tienes el coraje de atravesarlo, lo que viene después cambia todo. Tema 5. El punto de quiebre. Cuando dejas de intentar atraer dinero y empiezas a encarnarlo. Hay un momento en este proceso de 30 días que no es evidente para todos, pero que marca una diferencia absoluta entre quienes solo intentan aplicar la ley de la atracción y quienes realmente transforman su vida financiera. Es el momento en el que dejas de perseguir el dinero y empiezas a convertirte en alguien que naturalmente lo genera, lo sostiene y lo multiplica. Y este cambio no es superficial, no es una técnica más, no es una afirmación mejor formulada, es un cambio de identidad tan profundo que redefine la forma en la que piensas, decides, reaccionas y te posicionas frente al mundo. Porque hasta este punto es probable que hayas estado haciendo algo muy común, intentando atraer dinero como si fuera algo externo a ti, como si estuviera allá afuera, como si dependiera de circunstancias, oportunidades o incluso suerte. Pero en este momento, algo empieza a encajar. Empiezas a darte cuenta de que el dinero no es el objetivo, es el reflejo de tu nivel de conciencia, el reflejo de tu valor percibido, el reflejo de la forma en la que te ves a ti mismo y de la forma en la que el mundo responde a esa versión de ti. Y cuando comprendes esto profundamente, algo cambia. Dejas de preguntarte, ¿cómo atraigo más dinero? Y empiezas a preguntarte, ¿en quién me estoy convirtiendo mientras lo busco? Y esa pregunta lo cambia todo, porque en ese momento ya no estás esperando que algo suceda. Estás creando condiciones internas que inevitablemente se traducen en resultados externos. Y aquí es donde quiero llevarte a una historia que representa este punto con una claridad brutal. Piensa en Kylie Jenner. Muchos podrían decir que su éxito fue cuestión de fama, de contexto, de oportunidades, pero lo que pocas personas analizan es cómo construyó una identidad empresarial clara desde el inicio. No esperó a sentirse lista, no esperó a tener validación perfecta. Tomó una idea, la ejecutó con decisión y se posicionó como alguien que ya operaba a gran escala. Su marca, Kylie Cosmetics, no nació desde la duda. Nació desde una identidad que entendía el valor, la percepción, la influencia. Y eso es exactamente lo que ocurre en este punto del proceso. Empiezas a entender que el dinero responde a la claridad, a la seguridad,
a la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Pero hay algo más profundo aún, porque este cambio también implica dejar de actuar desde la necesidad. Y esto es clave. La necesidad repele. La urgencia mal gestionada bloquea. El miedo a no tener suficiente genera decisiones débiles, inconsistentes, desconectadas. Y cuando operas desde ahí, incluso si llegan oportunidades, no sabes sostenerlas. Pero cuando empiezas a operar desde una identidad de abundancia, aunque tu realidad aún no lo refleje completamente, tu comportamiento cambia, tus decisiones cambian, tu forma de comunicarte cambia, tu energía cambia. Y el mundo responde. Mira lo que hizo Jeff Bezos al construir Amazon. Durante años, Amazon no era la empresa dominante que es hoy. Durante años, el crecimiento implicaba reinversión constante, decisiones a largo plazo, sacrificios inmediatos. Y sin embargo, la forma de pensar nunca fue pequeña, nunca fue limitada, nunca fue reactiva. Bezos no tomaba decisiones como alguien que quería sobrevivir, tomaba decisiones como alguien que estaba construyendo el futuro. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir contigo en este punto. Dejas de reaccionar a tu situación actual y empiezas a responder desde tu visión. Empiezas a tomar decisiones que antes te habrían dado miedo. Empiezas a ver oportunidades que antes habrías ignorado. Empiezas a posicionarte de una forma diferente. Y poco a poco, el mundo empieza a tratarte diferente, porque ya no estás enviando señales de duda, estás enviando señales de claridad, y eso es magnético. Pero aquí viene el detalle que pocos entienden. Este cambio no significa que todo se vuelva fácil. Significa que te vuelves más sólido, más enfocado, más consciente. Significa que ya no te desestabilizas por cada obstáculo, que ya no interpretas cada dificultad como una señal de fracaso, sino como parte del proceso. Y eso te permite sostener el camino, incluso cuando no es perfecto. Mira la historia de Sara Blakely nuevamente. Ella no tenía experiencia en moda, no tenía conexiones en la industria, no tenía un respaldo financiero enorme, pero tenía algo mucho más poderoso, una identidad que no dependía de esas limitaciones. Se veía a sí misma como alguien capaz, como alguien que podía aprender, adaptarse, crecer. Y desde ahí, actuó, no desde la perfección, sino desde la decisión. Y eso es lo que este punto exige de ti. Decisión. No más espera, no más duda constante, no más validación externa, sino una postura clara frente a tu vida. Porque en el momento en que decides quién eres, todo empieza a alinearse con esa decisión. No de forma instantánea, pero sí de forma consistente. Y eso es lo que genera resultados reales. Así que, si estás en este punto, si empiezas a sentir que algo dentro de ti ha cambiado, si notas que ya no piensas igual, que ya no reaccionas igual, que ya no te conformas con lo mismo, detente un segundo y reconoce lo que está ocurriendo, porque no es pequeño, no es casual. Es el inicio de una nueva versión de ti, una versión que no necesita perseguir el dinero, porque empieza a generarlo desde dentro. Y cuando eso ocurre, el dinero deja de ser una meta lejana y se convierte en una consecuencia natural de quién eres. Tema 6. Cuando las oportunidades empiezan a aparecer, pero no como esperabas. Y aquí muchos fallan. Hay un momento en este proceso de 30 días que es sutil, casi imperceptible, pero absolutamente decisivo. Es el momento en el que, después de haber atravesado la incomodidad, después de haber cuestionado tu identidad, después de haber sostenido tu visión incluso cuando la realidad no acompañaba, algo empieza a moverse. Pero no de la forma en la que imaginabas. No es un golpe de suerte repentino, no es una transferencia inesperada de dinero, no es un milagro visible e inmediato. Es algo mucho más poderoso y al mismo tiempo más fácil de ignorar. Empiezan a aparecer oportunidades, pequeñas, discretas, a veces incómodas, a veces disfrazadas de retos, a veces incluso como problemas. Y aquí es donde la mayoría falla, porque están esperando que la oportunidad se vea perfecta, que sea clara, que sea segura, que sea exactamente como la imaginaron. Pero la realidad es completamente diferente. Las oportunidades reales casi nunca llegan con una etiqueta que diga «esto te hará rico». Llegan como decisiones, como puertas que requieren acción, como situaciones que te sacan de tu zona de confort. Y si no estás preparado, las dejas pasar.
Y luego dices, la ley de la atracción no funcionó. Pero la verdad es que sí funcionó, solo que no supiste reconocer la respuesta. Mira la historia de Mark Zuckerberg cuando creó Facebook. No comenzó como un proyecto global, no comenzó con millones de usuarios, no comenzó con una visión completamente definida de lo que sería. Comenzó como una oportunidad pequeña, casi experimental. Un proyecto universitario, algo que para muchos no tenía gran relevancia, pero Zuckerberg vio algo más, vio potencial, vio expansión, vio una oportunidad donde otros veían algo temporal, y eso marcó toda la diferencia, porque la oportunidad no siempre se presenta como grande, se vuelve grande cuando alguien decide actuar sobre ella, y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir contigo en este punto. Empiezas a ver cosas que antes no veías, conversaciones que antes ignorabas, ideas que antes descartabas, personas que antes no considerabas relevantes, y de repente, algo cambia, tu percepción se amplía, tu mente se abre, tu enfoque se afina, y lo que antes pasaba desapercibido, ahora se convierte en una posibilidad. Pero aquí viene el desafío más importante. Ver la oportunidad no es suficiente, tienes que actuar. Y esto es donde la mayoría vuelve a quedarse atrás, porque actuar implica riesgo, implica incertidumbre, implica salir de lo conocido, implica tomar decisiones sin tener todas las garantías, y eso da miedo. Pero aquí está la verdad que necesitas integrar profundamente. El dinero no llega a quien espera, llega a quien responde. Responde a las señales, responde a las oportunidades, responde al movimiento. Mira lo que hizo Richard Branson con Virgin Group. Branson no construyó su imperio esperando el momento perfecto. Lo construyó aprovechando oportunidades, incluso cuando no tenía experiencia en el sector. Entró en industrias completamente nuevas, asumió riesgos que otros evitaban, y cada vez que veía una posibilidad, actuaba. No porque estuviera seguro al 100%, sino porque entendía algo fundamental. La claridad no viene antes de la acción. La claridad se construye a través de la acción. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer en este punto. Dejar de esperar certeza absoluta y empezar a moverte con intención. Porque cada paso que das te da más información, te da más experiencia, te da más claridad. Y eso te acerca al resultado. Pero si te quedas esperando, todo se detiene. Y aquí viene algo aún más profundo. Porque muchas veces, la oportunidad no solo se presenta como algo positivo, a veces se presenta como un desafío, como una dificultad, como una situación que te obliga a crecer. Y si no tienes la mentalidad adecuada, lo rechazas, lo evitas, te retraes. Pero las personas que crean riqueza ven más allá, ven el potencial oculto en cada situación. Mira la historia de Elon Musk nuevamente. Cuando Tesla estaba al borde del colapso, cuando parecía que todo estaba en contra, cuando los problemas financieros eran enormes. Para muchos, esa era una señal de fracaso. Pero para Musk, era una oportunidad de ajustar, de innovar, de redefinir. Y fue precisamente en esos momentos difíciles donde se tomaron decisiones que luego cambiarían toda la industria. Porque la oportunidad no siempre es cómoda, pero siempre está ahí, para quien sabe verla. Y eso es lo que este proceso está desarrollando en ti. Una nueva forma de percibir, una nueva forma de interpretar, una nueva forma de responder. Ya no ves la vida como algo que te ocurre, empiezas a verla como algo con lo que interactúas. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de ser pasivo, te conviertes en creador. Empiezas a influir, empiezas a decidir, empiezas a construir, y poco a poco, el dinero empieza a aparecer. No como un evento aislado, sino como el resultado de múltiples decisiones alineadas. Pero recuerda esto, las oportunidades seguirán apareciendo. La pregunta no es si llegarán. La pregunta es si estarás listo para reconocerlas y actuar. Porque en este punto, la ley de la atracción ya no se trata de pensar, se trata de responder. Y en el momento en que empiezas a hacerlo, tu realidad deja de ser algo que esperas y se convierte en algo que construyes activamente. Y ese es el momento donde todo empieza a acelerarse. Tema 7. El momento en que todo se acelera, cuando tu energía y tus resultados empiezan a alinearse. Hay un punto en este proceso de 30 días que se siente diferente a todo lo anterior. Un punto donde ya no estás luchando tanto internamente, donde la duda pierde fuerza, donde la claridad comienza a estabilizarse
Y de repente, algo cambia. No es un cambio explosivo, es un cambio silencioso, pero poderoso. Empiezas a notar que las cosas fluyen con más facilidad, que las decisiones que antes te paralizaban ahora se sienten naturales, que las oportunidades que antes dudabas en tomar, ahora las reconoces y las aprovechas con más rapidez. Y poco a poco, tu realidad empieza a responder. Aquí es donde muchas personas dicen, ahora sí está funcionando. Pero la verdad es mucho más profunda que eso. No es que ahora funcione, es que ahora tú estás alineado. Y esa alineación lo cambia todo. Porque durante los días anteriores, estuviste limpiando, cuestionando, reconstruyendo. Estuviste enfrentando tus creencias. Estuviste sosteniendo tu visión. Estuviste atravesando la incomodidad. Y ahora, esa energía empieza a consolidarse. Empieza a volverse estable. Empieza a reflejarse en tus acciones. Y cuando tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones empiezan a moverse en la misma dirección, el resultado es inevitable. Empiezas a generar impulso. Y el impulso es una de las fuerzas más poderosas en la creación de riqueza. Mira lo que ocurrió con Bill Gates cuando construía Microsoft. Al principio, todo era incierto. No había garantía de éxito. No había una industria completamente definida. Pero poco a poco, a medida que las decisiones se alineaban con una visión clara, el impulso comenzó a crecer. Cada avance generaba otro. Cada resultado abría una nueva puerta. Cada oportunidad llevaba a una más grande. Y en cierto punto, el crecimiento dejó de ser lineal y se volvió exponencial. Eso es exactamente lo que empieza a suceder contigo en este momento del proceso. Porque cuando logras mantener consistencia interna, cuando dejas de sabotearte, cuando dejas de dudar constantemente, cuando dejas de retroceder cada vez que algo se vuelve incómodo, empiezas a avanzar con continuidad. Y esa continuidad crea resultados. Pero aquí viene algo aún más importante. Porque este momento no solo se trata de resultados externos, se trata de cómo te sientes contigo mismo. Empiezas a confiar más en ti, empiezas a reconocer tu capacidad, empiezas a darte cuenta de que puedes sostener lo que antes te parecía imposible. Y esa confianza se transmite, se percibe, se comunica incluso sin palabras, y el mundo responde a eso. Mira la historia de Tony Robbins. No comenzó con millones. No comenzó con una plataforma global. Comenzó trabajando en sí mismo, transformando su estado emocional, desarrollando una presencia, una energía, una forma de comunicarse que generaba impacto. Y cuando esa energía se volvió consistente, las oportunidades comenzaron a multiplicarse, las conexiones comenzaron a aparecer, el alcance comenzó a expandirse y su influencia creció de forma imparable, no porque alguien se la diera, sino porque la construyó desde dentro. Y eso es lo que tú estás haciendo en este momento. Estás construyendo una base interna sólida, una base que no depende de resultados momentáneos, una base que no se desmorona ante la primera dificultad, una base que te permite avanzar con estabilidad. Y cuando tienes eso, todo cambia. Pero aquí viene el detalle que muchos pasan por alto. Este momento de aceleración también requiere responsabilidad, porque ahora ya no puedes volver atrás fácilmente. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes ignorar lo que has descubierto sobre ti. Ahora sabes lo que eres capaz de hacer. Ahora sabes que puedes cambiar. Ahora sabes que puedes crear resultados. Y eso implica compromiso, porque el crecimiento real no es un evento. Es una decisión continua. Es algo que eliges sostener todos los días. Y aquí es donde algunas personas vuelven a fallar, porque se relajan demasiado pronto. Ven los primeros resultados y bajan el nivel. Dejan de hacer lo que funcionó. Dejan de sostener la disciplina interna y poco a poco pierden el impulso. Pero las personas que crean riqueza real entienden algo fundamental. El impulso hay que protegerlo, hay que alimentarlo, hay que expandirlo. Mira lo que hizo Amazon una vez que comenzó a crecer. No se conformó, no se detuvo, no dijo, esto es suficiente. Siguió innovando, siguió expandiendo. Siguió tomando decisiones alineadas con una visión más grande, y eso es lo que convirtió ese crecimiento inicial en un dominio global. Y eso es exactamente lo que este momento te pide a ti: no detenerte, no conformarte, sino expandirte aún más. Porque ahora ya no estás en el inicio del proceso, estás en el punto donde puedes acelerar, donde puedes multiplicar,
donde puedes construir algo mucho más grande de lo que imaginabas al principio, pero solo si mantienes la alineación, solo si sigues actuando desde esa nueva identidad, solo si no vuelves a los patrones antiguos. Porque en el momento en que te mantienes firme, en el momento en que sostienes ese nivel interno, en el momento en que sigues avanzando con claridad, algo extraordinario comienza a suceder. Tu realidad deja de resistirse y empieza a cooperar. Las cosas comienzan a encajar, las oportunidades llegan con más frecuencia, las decisiones se vuelven más claras y el dinero empieza a fluir con más naturalidad. No porque sea fácil, sino porque estás preparado, porque te has convertido en alguien que puede sostener ese flujo. Y ese es el momento donde todo deja de sentirse como un esfuerzo constante y empieza a sentirse como una expansión natural. Pero recuerda esto, este no es el final del camino, es el inicio de una nueva velocidad. Y si decides sostenerla, lo que viene después supera cualquier expectativa que hayas tenido hasta ahora. Tema 8. El salto cuántico. Cuando dejas de jugar en pequeño y empiezas a crear riqueza real. Hay un momento en este proceso de 30 días que no es simplemente un avance. Es un salto en tu forma de pensar, un salto en tu forma de decidir, un salto en tu forma de posicionarte frente al dinero, frente a las oportunidades, frente a la vida. Y ese salto no ocurre por accidente, ocurre cuando finalmente dejas de jugar en pequeño, porque aquí está la verdad que casi nadie quiere admitir. La mayoría de las personas no falla por falta de capacidad, falla por falta de expansión. Se mantienen dentro de límites invisibles, se conforman con versiones reducidas de lo que realmente podrían crear, y luego dicen que quieren abundancia, mientras siguen tomando decisiones desde el miedo. Pero en este punto del proceso, algo cambia radicalmente dentro de ti. Ya no estás intentando sobrevivir, ya no estás intentando llegar a fin de mes, ya no estás intentando tener un poco más. Empiezas a pensar en grande, empiezas a cuestionar tus propios límites, empiezas a preguntarte, ¿y si realmente puedo crear algo mucho mayor? Y esa pregunta es el inicio de todo, porque en el momento en que te permites pensar en grande, tu mente empieza a buscar caminos diferentes, tus decisiones empiezan a cambiar, tu tolerancia al riesgo se transforma, tu forma de ver las oportunidades se expande, y lo que antes parecía imposible empieza a sentirse alcanzable. Mira la historia de Jeff Bezos una vez más. Cuando Amazon ya era una empresa exitosa, podría haberse detenido, podría haberse conformado, podría haber jugado seguro, pero no lo hizo. Decidió expandirse, decidió entrar en nuevas industrias, decidió apostar por ideas que en ese momento parecían demasiado grandes, demasiado arriesgadas, demasiado inciertas. Servicios en la nube, logística global, inteligencia artificial. Cada uno de esos movimientos fue un salto que requería visión, un salto que requería coraje, un salto que requería dejar atrás la mentalidad de esto es suficiente. Y eso es exactamente lo que este momento te pide a ti. Dejar de conformarte, dejar de pensar en pequeño, dejar de limitarte a lo que ya conoces, porque la riqueza real no se construye jugando seguro, se construye expandiendo constantemente tu capacidad. Y aquí es donde quiero que entiendas algo profundamente transformador. El dinero sigue a la expansión, no a la comodidad, no a la repetición, no a la seguridad absoluta. Sigue a las personas que están dispuestas a crecer más allá de lo conocido. Mira lo que hizo Elon Musk cuando decidió invertir en Tesla y SpaceX. No era una jugada lógica desde el punto de vista tradicional. Era arriesgada, era incierta, era incluso vista como imprudente por muchos. Pero Musk no estaba operando desde el miedo, estaba operando desde una visión expansiva, desde una identidad que no se conformaba con lo existente. Y eso cambió industrias completas. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has reducido tus propios sueños para que se sientan más seguros? ¿Cuántas veces has evitado tomar una decisión porque parecía demasiado grande? ¿Cuántas veces has preferido quedarte en lo conocido, en lugar de explorar lo posible? Ese patrón es exactamente lo que este momento viene a romper. Porque si realmente quieres atraer dinero, no puedes seguir pensando como alguien que se limita. Tienes que empezar a pensar como alguien que crea, que expande, que lidera, que construye. Y eso implica tomar decisiones diferentes.
decisiones que tal vez no todos entienden, decisiones que tal vez generan dudas en tu entorno, decisiones que tal vez te sacan completamente de tu zona de confort. Pero ahí es donde ocurre la magia real. Mira la historia de Netflix nuevamente. Cuando decidió apostar por contenido original, no había garantías. Era una inversión enorme, un cambio radical, un movimiento que podía salir mal. Pero también era una oportunidad de redefinir su posición en el mercado. Y eligieron expandirse, eligieron liderar, eligieron crear algo nuevo. Y eso los llevó a otro nivel. Y eso es exactamente lo que este momento representa en tu vida. Un punto de decisión. Un punto donde puedes seguir jugando en pequeño. O puedes dar un salto en tu mentalidad, un salto en tus decisiones, un salto en tu forma de verte a ti mismo. Porque cuando haces ese salto, todo cambia. Tu energía se eleva, tu enfoque se intensifica, tu compromiso se profundiza y el mundo empieza a responder a esa nueva versión de ti. Pero aquí viene algo importante. Este salto no es cómodo, no es fácil, no es inmediato. Requiere coraje, requiere claridad, requiere acción, pero también abre puertas que antes ni siquiera podías ver, porque en el momento en que expandes tu identidad, tu realidad se ve obligada a expandirse contigo, y eso es lo que crea resultados extraordinarios. Así que si estás en este punto, si sientes que algo dentro de ti te está empujando a más, si sabes que puedes hacer más, ser más, crear más, no lo ignores, no lo reduzcas, no lo pospongas, porque esa incomodidad es una señal de que estás listo para el siguiente nivel. Y en el momento en que decides responder a esa señal, dejar de jugar en pequeño y empezar a actuar desde tu máximo potencial, el dinero deja de ser un objetivo distante y se convierte en una consecuencia inevitable de tu expansión. Y ese es el verdadero salto cuántico. No ocurre afuera primero, ocurre dentro de ti. Pero cuando ocurre, lo que creas a partir de ahí no tiene límites. Tema 9. Cuando el dinero llega, pero el verdadero reto es saber sostenerlo. Hay una verdad que casi nadie menciona cuando habla de la ley de la atracción. Una verdad silenciosa, incómoda, pero absolutamente determinante. Atraer dinero no es el mayor desafío. El verdadero desafío es sostenerlo. Porque sí, llega un momento en este proceso donde empiezas a ver resultados reales, oportunidades que se concretan, ingresos que aumentan, proyectos que comienzan a dar frutos, puertas que se abren. Y por primera vez, sientes que todo lo que has estado trabajando internamente empieza a reflejarse afuera. Pero es precisamente en ese momento donde aparece un nuevo nivel del juego. Un nivel que exige algo más profundo que simplemente atraer. Exige estabilidad, exige madurez, exige coherencia, porque el dinero amplifica lo que eres. Si tienes claridad, la multiplica. Si tienes disciplina, la fortalece. Pero si aún tienes miedo, inseguridad o desorden interno, también lo expone. Y aquí es donde muchas personas cometen un error silencioso. Creen que el proceso ha terminado, creen que ya lo lograron, y sin darse cuenta, bajan el nivel, relajan su enfoque, pierden la disciplina que los llevó hasta ese punto, y poco a poco, lo que llegó comienza a desvanecerse, no por mala suerte, sino por falta de estructura interna, porque el dinero no se queda donde no hay capacidad para sostenerlo. Mira la historia de Mike Tyson, uno de los atletas mejor pagados de la historia. Ganó cientos de millones de dólares, pero en un momento de su vida, lo perdió casi todo. ¿Por qué? No por falta de oportunidades, no por falta de talento, sino por falta de estructura interna, por decisiones impulsivas, por una relación no equilibrada con el dinero. Y esto no es un caso aislado. Lo mismo ha ocurrido con artistas, empresarios, deportistas, personas que lograron atraer grandes cantidades de dinero, pero que no estaban preparadas para sostenerlo. Ahora, contrasta eso con alguien como Warren Buffett. Buffett no solo generó riqueza, la sostuvo y la multiplicó durante décadas. Y no lo hizo por casualidad. Lo hizo porque desarrolló una relación completamente diferente con el dinero. Disciplina, paciencia, visión a largo plazo, capacidad de tomar decisiones alineadas, incluso cuando el entorno era incierto. Y eso es exactamente lo que este punto del proceso te exige. No solo atraer, sino convertirte en alguien capaz de gestionar, expandir y sostener lo que llega. Porque aquí está la clave.
El dinero no transforma quién eres, revela quién eres. Y si no trabajas en tu identidad, si no desarrollas hábitos sólidos, si no construyes una mentalidad estable, lo que llega puede irse con la misma facilidad. Pero cuando haces el trabajo interno, cuando desarrollas coherencia, cuando alineas tu forma de pensar, de sentir y de actuar, el dinero deja de ser algo inestable y se convierte en algo sostenible. Mira lo que hizo Amancio Ortega con Inditex. No se trató solo de crear una empresa exitosa, se trató de construir un sistema eficiente, un sistema adaptable, un sistema que pudiera sostener crecimiento a gran escala. Y eso es lo que marca la diferencia entre un resultado momentáneo y una riqueza duradera. Ahora vuelve a ti, porque este punto no es teórico, es profundamente práctico. Si empiezas a ver resultados, si empiezas a generar más ingresos, si empiezas a tener nuevas oportunidades, la pregunta ya no es ¿cómo atraigo más? La pregunta es ¿cómo gestiono mejor lo que ya está llegando? ¿Cómo tomas decisiones financieras? ¿Cómo manejas el impulso de gastar? ¿Cómo inviertes tu tiempo, tu energía, tu dinero? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo priorizas? Porque todo eso determina si lo que estás creando será temporal o permanente. Y aquí es donde muchas personas necesitan hacer un ajuste importante. Entender que la espiritualidad y la prosperidad no están separadas, que la mentalidad y la estrategia van juntas, que la energía y la acción se complementan. No se trata solo de visualizar, se trata de ejecutar con inteligencia, con estructura, con responsabilidad, porque la verdadera abundancia no es solo recibir, es saber mantener, expandir y multiplicar. Y eso requiere evolución, requiere compromiso, requiere un nivel más alto de conciencia, pero también trae una recompensa mucho mayor, porque cuando desarrollas esa capacidad, el dinero deja de ser algo incierto y se convierte en algo confiable, algo que puedes crear una y otra vez, algo que puedes sostener incluso en momentos difíciles, algo que deja de depender de factores externos y empieza a depender de quién eres. Y ese es el verdadero poder, no atraer una vez, sino tener la capacidad de crear riqueza de forma consistente. Así que si estás llegando a este punto, si empiezas a ver resultados, no te relajes, no bajes el nivel, no asumas que ya está todo hecho, porque este es solo el inicio de un nuevo nivel, un nivel donde ya no solo atraes, sino que lideras, donde ya no solo recibes, sino que construyes, donde ya no solo deseas abundancia, sino que te conviertes en alguien capaz de sostenerla, sin límites. Y cuando llegas ahí, el juego cambia por completo. Tema 10. El día 30. Cuando te das cuenta de que nunca fue sobre el dinero, y todo cambia para siempre, y llegas al día 30, pero no es el final, es el punto donde todo se revela. Porque si has atravesado este proceso con conciencia, si no te rendiste en los primeros días cuando aparecieron las dudas, si no retrocediste cuando tu realidad te desafió, si tuviste el coraje de sostener una nueva identidad incluso cuando no había resultados visibles, entonces algo dentro de ti ya no es el mismo. Y esa es la verdadera transformación. No es la cantidad de dinero que tengas hoy, no es el número exacto en tu cuenta, no es una señal externa específica. Es quién eres ahora, en comparación con quién eras hace 30 días. Porque lo que descubriste cambia todo. Descubriste que el dinero nunca fue el problema. Descubriste que la escasez no estaba en el mundo, estaba en la forma en la que lo percibías. Descubriste que no se trataba de atraer algo externo, sino de convertirte en alguien que naturalmente crea resultados. Y cuando esa comprensión se integra, todo cambia. Tu forma de pensar cambia, tu forma de sentir cambia, tu forma de actuar cambia, y tu realidad, inevitablemente, comienza a reflejarlo. Pero aquí viene la parte más poderosa de todo este proceso, porque en este punto ya no dependes de la motivación, ya no dependes de la inspiración momentánea, ya no dependes de que todo se sienta perfecto. Ahora tienes algo mucho más sólido. Tienes identidad. Y cuando tienes identidad, tienes dirección, tienes claridad, tienes consistencia. Y eso es lo que crea riqueza real. Mira la historia de Warren Buffett nuevamente. No se hizo uno de los hombres más ricos del mundo por un golpe de suerte. No fue una decisión aislada, fue una acumulación de decisiones coherentes, sostenidas durante décadas. Fue una identidad clara, aplicada día tras día.
fue disciplina, incluso cuando nadie estaba mirando. Y eso es lo que este proceso ha comenzado a construir en ti. No un resultado aislado, sino una base que puede sostener crecimiento continuo, una base que puede adaptarse, una base que puede expandirse. Y cuando tienes eso, el dinero deja de ser un objetivo, se convierte en una consecuencia. Mira lo que ocurrió con Howard Schultz. No construyó Starbucks pensando solo en vender café. Construyó una experiencia, construyó una cultura, construyó una identidad de marca. Y eso generó un impacto mucho mayor que el producto en sí. Y eso es exactamente lo que ocurre contigo ahora. Ya no estás pensando solo en dinero, estás pensando en valor, en impacto, en crecimiento, en expansión. Y cuando operas desde ahí, el dinero llega. Pero ya no es el centro, es el resultado. Pero hay algo aún más profundo, porque en este punto también te das cuenta de algo que antes no veías, que no necesitas esperar, que no necesitas algún día, que no necesitas condiciones perfectas, porque ya empezaste, porque ya estás en movimiento, porque ya estás construyendo, y eso cambia completamente tu relación con el tiempo. Dejas de postergar, dejas de dudar tanto, dejas de vivir en la idea de que el éxito está lejos. Empiezas a sentir que está en proceso, que está ocurriendo, que está tomando forma, y eso genera una confianza diferente, una confianza que no depende de resultados inmediatos, sino de tu capacidad de sostener el proceso. Mira la historia de Elon Musk una vez más. No construyó sus empresas porque todo fuera fácil, no porque tuviera garantías, sino porque tenía una visión y una identidad alineada con esa visión. Y eso le permitió atravesar momentos donde la mayoría habría abandonado. Y eso es exactamente lo que tú has hecho en estos 30 días. Has atravesado el proceso, has sostenido el cambio, has enfrentado lo incómodo, y ahora estás en un lugar diferente. Un lugar donde ya no reaccionas igual, donde ya no piensas igual, donde ya no te limitas igual. Y ese cambio es irreversible, porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que entiendes, no puedes volver a la ignorancia. Una vez que experimentas tu capacidad de cambiar, no puedes convencerte de que no puedes. Y eso es poder real. Pero ahora viene la decisión más importante de todas. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque este no es el final del camino. Es el inicio de una nueva forma de vivir, el inicio de una nueva forma de crear, el inicio de una nueva relación con el dinero, con las oportunidades, con tu potencial. Y puedes hacer lo que hace la mayoría, volver lentamente a lo conocido, dejar que la rutina te absorba, permitir que las viejas creencias regresen y poco a poco apagar lo que encendiste. O puedes hacer algo completamente diferente. Puedes decidir que esto no fue un experimento de 30 días, sino el comienzo de tu nueva vida. Puedes decidir sostener esta identidad. Puedes decidir expandirla. Puedes decidir llevarla a otro nivel, porque ahora ya sabes cómo funciona. Ya sabes qué hacer. Ya sabes quién necesitas ser. Y eso te coloca en una posición completamente diferente. Una posición donde ya no estás buscando respuestas afuera, porque empezaste a encontrarlas dentro de ti. Y en ese momento, todo cambia para siempre. Porque el dinero vendrá, las oportunidades vendrán, los resultados vendrán, pero lo más importante, ya llegó. La versión de ti que es capaz de crearlos. Y cuando tienes eso, no hay límite, no hay techo, no hay vuelta atrás. Solo expansión, solo crecimiento, solo evolución. Y ese es el verdadero milagro del éxito. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti se activó. No fue solo información, fue un despertar. Y ahora estás frente a una decisión silenciosa, pero poderosa. Puedes cerrar este video y dejar que todo vuelva a ser como antes. O puedes hacer algo diferente, porque la mayoría se emociona, se inspira, pero no sostiene el cambio. Y por eso, su realidad nunca se transforma. Pero tú no estás aquí para repetir lo mismo. Estás aquí porque sientes que hay algo más para ti. Más crecimiento, más expansión, más abundancia. Así que haz esto ahora mismo. Suscríbete al canal, porque este no es solo contenido. Es un espacio donde tu mentalidad se transforma y tu vida empieza a alinearse con lo que realmente mereces. Dale like a este video
porque cada interacción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que están listas para cambiar su historia. Compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar esto, porque una sola idea, en el momento correcto, puede abrir una puerta que nunca se vuelve a cerrar. Y ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios: estoy lista para convertirme en la persona que atrae y sostiene el dinero. No lo hagas por compromiso. Hazlo como una declaración, como una decisión, como un punto de quiebre. Porque no se trata de lo que viste hoy. Se trata de lo que decides hacer con ello. Y si eliges sostener este nuevo nivel, tu vida no vuelve a ser la misma.